Entrevista a adultos mayores. ¿Nos ayuda con sus dos nombres, sus dos apellidos? Antonia Filomena Rodríguez Zambrano. Disculpe, ¿cuántos años tiene usted? Ay, papá, ya tengo como 83. 83 años. ¿Y quiénes fueron sus padres? Fue Ramón Rodríguez. Ramón Rodríguez. ¿Y su madre? Mi madre fue Ángela Zambrano. Ángela Zambrano. Y díganos, ¿cómo fue su infancia? ¿Dónde vivió? Yo viví en Pedernales. En Pedernales. Por allá nací yo en Pedernales. De allí mi padre los trajo a Calada. Y de Calada he llegado aquí con este señor. Él la conquistó, como Sí. que él la trajo. Me trajo. Y como cuando usted era niña, ¿qué actividades realizaba usted? Yo, Sí. cuando yo era niña, muchacha, era barrer. Barrer, subir agua para los animales, darle comer a los patos, gallinas, todo eso era lo que los padres lo ponían Claro. a nosotros. ¿Y cuántos hermanos fueron ustedes? 3 nomás. 3 hermanos. ¿Nos podría dar el nombre de su hermano? Una llamaba Heraldia. ¿Edad? Sí, la otra Josefina. Nada más nosotros. Solo 3 mujercitas sí, fueron. dos, 3 mujercitas. Claro. Y por ejemplo, allí, aparte de realizar oficios, ¿a qué actividades realizaban? O sea, ¿qué trabajo realizaban? Nosotros. Sí. Trabajando, deshiervando. Nuestros padres los llevaban a deshiervar maní, maíz. Tenían cosecha de maíz y maíz. Claro, pues eso sí. Claro. En esos tiempos a eso se dedicaban, Claro, ¿no? para eso se dedican. Se dedicaba el padre a uno a deshiervar maíz, maní. Claro. Y por ejemplo, su papá eran estrictos, ¿verdad? No eran, Para eso no fueron estrictos sus padres como usted. Y celosos sí, supongo. Tampoco. no. Claro. Y por ejemplo, ¿desde qué horas hasta qué horas salían a lo que era Trabajar. a deshiervarse y a trabajar? No íbamos a las 7 y salíamos a las 3. 3 de la tarde. No era hasta tan tarde. No, tan tarde. Y por ejemplo, y cuando realizaban lo que era la Semana Santa, que ya es algo que se nos acerca, ¿cómo hacían para...? Ay, no, ahí no se trabajaba. Nosotros. No se trabajaba. No, ahí no. ¿Y cómo la festejaban? En la casa. En la casa. Nosotros no salíamos a ningún lado, a la casa nada más. ¿Y qué comidas realizaban ahí? El frijol, el arroz, cosas, lo que era de la Semana Grande. Pues. Claro. Y dulces también no realizaban. No, dulces. eso no. Cosas no. Claro. Y por ejemplo, lo que son fiestas de San Pedro y San Pablo, tampoco No salíamos a salían. ningún lado. Ustedes no salían de casa. Qué bien. Y por ejemplo, ahí llega un momento, por ejemplo, en el que, digamos, usted ya, a ver, pongámoslo así, usted estudió, tuvo estudios, ¿verdad? No, eso sí, no. No estudió. Nunca los dio nuestro padre de estudio. ¿Qué vamos a decir? Nunca. Claro. Ya, y por ejemplo, y cuando ustedes se portaban mal, no había un castigo fuerte, nada. O usted fue de las personas que era más quietita, por así decirlo. Claro, nosotros éramos obedientes y nunca nuestro padre ni nuestra madre lo Claro. castigó. Y por ejemplo, usted aprendió a hacer ollas de barro, No. petates, ¿no? Petate sí, Sí aprendió a hacer petates. sombrero, de toquilla. Eso sí aprendí. ¿Y cómo se realizaba? ¿Cómo era el proceso de...? Eso, mire, eso se cogía la toquilla y se ponía a cocinar. Y ahí eso se ponía así a secar y de ahí sí, ya cuando estaba seca se cogía y se tejía. Y el petate lo mismo. O sea, primero se cocina la toquilla Claro. para poderla... Cuidado, así que... Y lo mismo, el petate se hacía del cogollo de la mocora. ¿No? De cogollo. Sí, del cogollo. Y por ejemplo, ¿los hacían solo para ustedes o para venta Se también? vendían también. También Muy vendían. barato, pues, se vendían. ¿A qué edad aprendió usted a hacer eso? Mire, yo
yo cuando aprendí a hacer eso, yo ya tenía dos niños. 2 niños. Ah, ya fue ahora adulta. Claro. Y por ejemplo, ¿y ustedes cocinaban en horno, supongo? Con niñas. Con leña, ¿verdad? Por ejemplo, ¿y qué comidas se hacían normalmente en el horno? Se cocinaba el arroz, El arroz. el caldo, la minestra, todo. Se hacía el plátano, el verde, se asaba Claro. en las leñas. Y por ejemplo, ¿hay alguna comida que usted recuerde que ya no se hace mucho? Y aquí no hacen casi las comidas que antes hacíamos. ¿Qué comidas nomás hacía? O sea, que usted recuerde que... Y mire, antes se hacía el caldo de yuca, ahora poco hacen el caldo de yuca. La minestra de frijol, casi ya no. Claro. Es que antes también se tenía bastante lo que era cultivos y no había muchos químicos, ¿no? Sí, y ahora no, ahora todo es químico. Claro. Y usted le enseñó a cocinar a su mamá, supongo, ¿verdad? Nosotros cuando nuestra madre murió quedamos pequeñas. Su madre falleció cuando usted era pequeño. Nosotros quedamos pequeñas y como éramos las 3 hermanas, uno más grande y de ahí seguía yo, y la más grande, ahí cocinaba, y aprendí a cocinar. Claro. Entonces uno le enseñó a la otra. ¿Usted es la mayor entre las? Como ya la que falleció ella ya. Yo ya le sigo ¿Usted es la mediana? Sí, yo de la otra está por grande. Qué bueno. ¿Y cómo se conoció usted con su señora esposa? En una fiesta. En una fiesta. Y por ejemplo, ¿a usted la fueron a pedir o No. usted se vino nomás con él? Y él era de por acá, ¿verdad? Era el Río Grande. Mm, Nosotros Río antes vivíamos en el Río Grande, ¿no? Aquí. Mm, Ahora es que ya venimos aquí. claro. Y por ejemplo, ustedes realizaban lo que era no sé si ustedes saben la receta de la menestra de maíz. Sí. Eso nos enseñaron. ¿Cómo se hacía esa menestra? Se hace de dos clases se hace. Se hace de maíz con maní y de queso también. Pues. Se rallaba el maíz, o si no molía el maíz, lo cernía. Claro. ¿Y cuántos hijos llegó a tener usted? 7. 7 hijos. ¿Y si se acuerdan los nombres de ellos? Uno nació muerto. Uno falleció. Y el otro, él es uno. Ah, él es uno de sus hijos. Sí, el otro se llama Gualberto, y la otra se llama Pepi, y la otra se llama Virginia, y la otra se llama Sonia. Todos son uno muerto. Claro. ¿Qué le iba a decir? Y cuando usted los bautizó, ¿cómo hizo para elegir los compadres, como quien dice? Se buscaban los padrinos. Se buscaban. Sí, el padrino le buscó y ya eran los padrinos de ellos. Pero, por ejemplo, debería haber sido gente con la que tenía respeto, Claro. así, ¿verdad? Ujú. Porque a mí me contaban que, por ejemplo, que antes, cuando venían a bautizar, encontraban gente acá en la iglesia para poder, le decían ahí mismo, usted ya la elegía con tiempo. No, sí, los compadres míos eran don Napoleón Solórzano, el otro que no me acuerdo el otro nombre. Claro. ¿Y a las novenas se salían? No, Tampoco. nosotros de antes no veíamos ningún televisor. Nada. Ahora es que ya. Y por ejemplo, ¿y usted no sabe lo que son los chihualos al niño Dios, los cantitos al niño Dios? No. No. Sí, por aquí hay, pero yo no sé. ¿Y usted tiene algún santito devoto? Sí, tengo. Aquí tengo santitos. Tengo la Virgen de Guadalupe, el Niñito Dios, San Pablo y San Pedro. Yo los tengo aquí. Claro. ¿Usted tiene su altarcito entonces? Qué bonito. ¿Alguna vez a usted, su papá, no le metió miedo con alguna historia del duende o algo así? No. No, eso Nunca. nunca. No se saben tampoco ninguna historia así. No. Claro.
Y por ejemplo, y antes cuando mordían a una persona, la mordida de culebra, ¿cómo hacían para...? No, nosotros no fuimos, nunca mordió eso. No, ni un conocido, nada. No, ni de perro, nada de esas cosas. Y cuando se enfermaba, por así decir, del estómago. Curábamos de harta monte que hay ahorita. Ah, con plantitas se curaban. Con plantitas. Y, por ejemplo, por el dolor de estómago, ¿qué plantas tomaban? ¿Hacían agüita de cuándo? ¿De qué planta? Hierba buena, De hierbabuena. oregano, todas esas plantas. Para un dolor de cabeza, por ejemplo. La rueda de Castilla. Ah, la ruda. Como antes no caíamos enfermos porque las cosas de antes no llevaban mucho químico como las de ahora que llevan. Claro. Muchísimo químico. Nosotros sembrábamos peras de cebolla. Claro, y eso es lo que a veces uno le enferma más que cualquier otra cosa, los químicos que le ponen a las plantas. Claro. Yo todavía siembro mi cebolla. Usted siembra sus propios cebollas. Tengo cebollita sembrada. Ya tengo una era. Ahorita me enseña para tomarle una fotito también. Ya adentro la tengo. ¿Y qué le iba a decir yo? Y por ejemplo, cuando le daba el mal de ojo, o sea, cuando estaba ojeada la persona, ¿cómo hacían? ¿Tiene espanto todavía? Con espanto. Todavía lo tengo. O sea, le pasan el espanto. Sí, yo todavía uso ese montecito. Y oiga, y una pregunta, ¿usted sus partos los tuvo en centro de salud, hospital o con partera? Normal, nomás en la casa. Con partera. Y por ejemplo, ¿y ahí quién era su partera? Ya fallecieron ellos. Fallecieron. ¿Y cuántos días le quedaban cuidando? No. Solo le ayudaban Cuando daba luz nada más, yo de ahí para adelante yo solita. O sea, ¿usted no le dijeron eso de que si salía le daba mal aire al niño? No. No creía en eso, por así Yo decirlo. no creo en esas cosas. Ya. Claro. Por ejemplo, antes decían que había que antes cuando fallecía la gente le dejaban un huesito para que le cuide la casa. No, yo No. nunca uso eso. Nunca usó eso. No, yo no. Y por ejemplo, cuando iban usted supongo que sí iba a la misa, ¿verdad? A la iglesia. Sí, viejo. Y por ejemplo, ¿y para qué bendicen el agua? Para salpicar las casas cuando... Es para salpicar las casas. Claro. ¿Y las velas? Para velar los santillos. También, pero también las bendicen. También. También se llevan a la iglesia. Claro. Y por ejemplo, cuando usted vivía en Pedernales, ¿había bastante gente cerca de usted donde usted vivía? No. Nosotros vivíamos en un río, un estero. Pero no había ni ahí casi. No había. Vecinos así, pero lejos. Claro. ¿Y cómo era esa comunidad? ¿Era unida? Sí, compartían bastante. Sí. Solidaria. Supongo que sí era, ¿no? Y... por ejemplo, nunca le pasó que decían pues que los compadres muchas veces cuando iban... Bueno, le iba diciendo, antes decían que los vecinos, cuando iban a alguna fiesta, armaban relajo. ¿Nunca le pasó eso a usted? No, nunca. Es que Ni su nosotros, papá. mire, nuestro padre a nosotros nunca los cargó en ninguna bailes así. ¿Para qué voy a decir? No tengo por qué mentir, mire. Él nunca los cargó en esos bailes. ¿Y a los cuántos años salió usted a una fiesta? Uy, ya estábamos señoritas cuando... Claro, debería de ser grande que le... Sí. ¿Y cómo considera usted que era la educación de los padres antes? Era más o menos, pero como nosotros nunca los educaron, nos mandaron a la iglesia, digamos a la escuela, no. ¿Para qué voy a decir eso? Eso nunca, él Claro. no los enseñó a leer, nada. Los enseñó fue a trabajar, a criar animales, eso lo enseñó. Pero así es cuestión de
nada de eso. Mm, No como ahora que todito saben leer, ¿no? claro. Y por ejemplo, ¿hay algún consejo que usted quiera darle a algún joven? ¿Y qué les puedo decir de eso? A nosotros no nos enseñaron ni. Bueno, a mis nietos sí a veces les doy consejos. Claro. Que sigan estudiando, para que sigan mañana pasado con sus hijos también igualmente, como ellos, Claro. su papá los estudió. A nosotros nos dieron estudios. Fuimos bien humildes. Lo que nos enseñaron es a cocinar, con olla de barro, con cuchara de mate. Mire, todo eso nosotros con eso cocinamos. Claro. Tomábamos agua de pozo con unos cositos de mate que se hacían bien bonitos. Unos bototitos. Sí, con eso. Claro. Todo lo que tenían lo hacían con la propia naturaleza, ¿no? Claro. Y nadie caía enfermo. Y nadie caía En enfermo. cambio ahorita, si cae enfermedad, que el cáncer, que el diabetes, que no sé qué, yo nunca, hasta aquí me Claro. caí enferma. Lo único que me ha dado es el derrame, eso sí me ha dado, me dio. Puro que estoy fregada las vidas, pero ya me voy a hacer operar. Claro. Pero de usted no ha tenido nada. Yo no. Claro, es que Ni cuando uno, dormido, nada, yo no. cuando uno se cuida, pues. Sí. Y así ha sido entonces. Ujú.